Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, ¿no es cierto? Siempre decimos lo mismo según a qué hora escuches este audio. Es una alegría nuevamente poder llegar a cada uno de ustedes. La verdad es que estamos gozosos, ¿no es cierto? Después de haber tenido, ¿no es cierto?, un hermoso día, gracias a nuestro Dios. Queremos en este momento realizar un estudio pequeño, pero también no por ser pequeño, ¿no es cierto?, no va a dejar de ser importante y de ser también profundo. Me gustaría analizar solamente unos 2 o 3 versículos que son importantes y muy, pero muy importantes. Quiero invitarte a orar. Padre eterno, la honra y la gloria sea siempre para ti. En este momento tan importante de la historia de este mundo, queremos, Señor, consagrar nuestras vidas. Queremos volver a ti. Queremos, Señor, que tú cambies nuestros corazones. Y por favor, Señor, que pedir por cada auditor que escucha estos audios. Bendice a cada persona oyente. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La verdad es que vamos a realizar, ¿no es cierto?, un nuevo audio. Estaba recién escuchando un video, ¿no es cierto?, que subieron a YouTube, uno de los canales más escuchados. La verdad es que no lo voy a nombrar, pero quizás, ¿no es cierto?, con lo que les voy a decir, ustedes van a saber cuál es. Apareció, ¿no es cierto?, un pastor muy famoso, ¿no es cierto?, en las redes sociales, prácticamente, ¿no es cierto?, no dando la fecha, no dando la fecha de cuando Jesús va a volver, no dando la fecha. Pero ya vienen insistiendo en, en que Jesús más o menos podría volver el año 2027. ¿Por qué el 2027? ¿Por qué el 2027? Nosotros sabemos muy bien que Jesús comenzó su ministerio y se bautizó el año 27 después de Cristo. Jesús comenzó su ministerio y recibe, ¿no es cierto?, allí el poder del Espíritu Santo en forma de paloma, después de que Juan el Bautista lo bautiza. Eso fue el año 27 después de Cristo. Pero sí, allí hay un pequeño detalle que también es muy relevante. Presta atención. La Biblia dice, Lucas, dice allí en el capítulo 2, si no me equivoco, dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía 30 años. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Está 100% bíblicamente comprobado que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Interesante, 3 años y medio. Y comenzaron, ¿cuándo comenzó el ministerio de Jesús? El año 27. ¿Qué año murió Jesús? Jesús murió en la Pascua del año 31. En la Pascua del año 31. Interesante. Incluso nosotros sabemos el día que Jesús murió. Jesús fue separado un día 10 y murió, dice, un día 14 del primer mes, que si no me equivoco, ¿no es cierto?, es el mes de Nisán. Pero esto, ¿no es cierto?, son cosas que salen en la Biblia. Eso está en Éxodo capítulo 12. ¿Usted quiere saber qué día, ¿no es cierto?, Jesús fue crucificado? Tiene que irse a Éxodo capítulo 12. Pero bien, esto es una introducción. ¿Por qué?
porque se dice, ¿no es cierto?, estas personas, ¿no es cierto?, que son famosos, podríamos decir, en las redes sociales, pastores de la iglesia, grandes líderes de la iglesia, grandes lumbreras, podríamos decir, no sé si llamarle lumbreras, pero bueno, ya lo dije. Pero miren, lo interesante de esto es lo siguiente. ¿Por qué el 2027? Porque se dice más o menos que cuando Jesús el año 27 comienza su ministerio, ¿no es cierto? Este mundo más o menos podría tener cerca de 4.000 años de pecado. 4.000 años de pecado. Y si nosotros, ¿no es cierto?, del año 27 le sumamos 2.000 años, vamos a llegar al año 2027. O sea que vamos, ¿no es cierto?, estamos en el 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. 4 años más. Interesante. Muy relevante, ¿no es cierto?, lo que se dice. Pero ahora podríamos decir lo más interesante aún. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Qué dice la palabra de Dios, las santas escrituras en cuanto a esto? Yo sé de que muchos de ustedes, ¿no es cierto?, van a decir enseguida, no, es que el día y la hora nadie lo sabe. Aquí hay que separar algunas cosas. Cuando Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, a buen entendedor, ¿no es cierto?, pocas palabras. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo hablo de día y hablo de hora, no estoy hablando de mes, tampoco estoy hablando de años, tampoco podría llegar a juzgar a alguna persona, ¿no es cierto?, que diga el mes que Jesús va a volver, porque en este canal hemos dicho el mes que Jesús va a volver, porque no es que lo digamos de este canal, sino que la Biblia lo dice, textualmente la Biblia lo dice. ¿Y lo dice dónde lo dice? En Levítico capítulo 23, en las fiestas solemnes de Jehová. Ya tenemos un gran dato, pero vamos a esto, ¿no es cierto?, a esto. Quiero invitarte a que abras la palabra de Dios allí en el libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vamos a la Biblia. Daniel capítulo 12. Vamos a leer solamente algunos versículos de aquí que me llaman mucho la atención. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este versículo es muy, pero muy relevante y muy interesante, porque aquí dice en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo se está refiriendo aquí Dios, ¿no es cierto?, que le da esta visión a Daniel? ¿Qué tiempo? Yo sé de que usted me va a decir el tiempo del fin. Lógico, y está bien. Pero saben que aquí el tiempo es un tiempo señalado. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. La palabra clave aquí es esta, se levantará. La palabra clave de Daniel 12:1 es, se levantará. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién se va a levantar? Dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios. Cuando aquí dice, ¿no es cierto?, se levantará Miguel, nosotros tenemos que decir,
el gran príncipe. ¿Quién es el gran príncipe? A Jesús en algunos versículos de la Biblia se le llama el gran príncipe. Interesante. Si nosotros decimos, ¿no es cierto?, que se va a levantar, ¿quién está hoy intercediendo en el santuario celestial a la diestra de nuestro Padre celestial? ¿Acaso no es Jesús? La Biblia dice claramente en Daniel 12:1 que cuando Jesús se levante del santuario, cuando Jesús se levante del santuario, mira lo que dice aquí. Dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Cuando Jesús, querida amiga, querido oyente, la Biblia lo dice así, con un escrito está, cuando Jesús se levante del santuario, no solamente se termina el tiempo de gracia, sino que comienzan a caer las plagas. Cuando Jesús se levanta del santuario, se termina el tiempo de gracia. Ojo, ojo con esto que voy a decir. Presta mucha atención a lo que vamos a decir. Cuando Jesús se levante del santuario, se termina el tiempo de gracia para los impíos, para los que no aceptaron, no para los hijos de Dios. Ese es otro tema que me gustaría desarrollarlo, aunque si usted revisa mi canal, se va a poder dar cuenta de que está bien detallado en otros audios, en otros videos. Pero aquí lo interesante es, volviendo al principio, ¿será de que Jesús va a volver el año 2027? Es lo que planteábamos al principio. No quiero desviarme de ahí. No quiero desviarme de ahí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a demostrar bíblicamente algo que es un hecho, pero totalmente relevante. Bíblicamente estamos viendo, ojo. Bien, seguimos explicando esto. Cuando Jesús se levanta del santuario, esto es así. Comienzan a caer las plagas. Y Jesús viene a buscar a su pueblo. Ojo con eso. Sigamos. Quiero leer otros versículos. Miren lo que dice aquí Daniel 12:3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Saben que en Daniel 12 hay 2 versículos que hablan de esto? ¿Cuántos versículos hay? 2 versículos muy claros que hablan de esto. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor. Y Daniel 12:10, mire lo que dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Saben quiénes son los entendidos? Son las personas consagradas, lógico, pero son personas que estudiaron los caminos de Dios, que se consagraron de tal forma que estudiaron los caminos de Dios. Y los caminos de Dios, dice en el Salmos, dice, oh Dios, tus caminos están en el santuario. Lo dijimos, ¿no es cierto?, en un audio de ayer, de las fiestas solemnes del día de Yom Kippur. Muy pocos hijos de Dios, pero muy pocos hijos de Dios supieron, ¿no es cierto?, de que el día de ayer se festejaba el día de expiación, el día de Yom Kippur, el día del refugio, el día del perdón, el día, ¿no es cierto?, más sagrado del año, que era un sábado alto, un sábado ceremonial, o un sábado, ¿no es cierto?, que es de las fiestas, ¿no es cierto?, tenían 7 sábados, y en el día de expiación siempre, ¿no es cierto?, iba a caer en un día sábado. Interesante.
Pero volvamos nuevamente a lo mismo. Los entendidos entenderán. Los entendidos resplandecerán. Interesante. Muy, pero muy interesante. Y ahora quiero ir, ¿no es cierto?, ya para ir concluyendo este audio a los versículos que son clave. A pesar de que ya dijimos esto de Daniel 12:1 es tremendo. Pero quiero llevarte al famoso, ¿no es cierto?, ya Mateos capítulo 24. No es que el día y la hora nadie lo sabe. Interesante, interesante, porque lo dijo Jesús. Abres tu Biblia en en Mateos 24. Quiero que meditemos en algunos versículos que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Dice, voy a leer desde el versículo 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto es demasiado interesante, porque aquí Jesús dice, es como raro esto, porque esto es como un juego de palabras, podríamos decir. Porque Jesús en los versículos anteriores está diciendo, no, es que el día y la hora nadie lo sabe. Y él incluso dice, solamente mi Padre. Pero resulta que de ahí para adelante Jesús empieza a dar señales. Señales, Jesús dice que va a ser como en los días de Noé, que estarán, ¿no es cierto?, dándose en casamiento, en fiesta, en jolgorio, ¿no es cierto?, en construyendo, haciendo cosas, y dice que, ¿qué es lo que sucedió en el diluvio en los días de Noé? Dice que empezó a llover y no se dieron cuenta. Pero a más aún peor, cuando se cerró el arca, que el arca se cerró, ojo, 7 días antes de que comenzara a llover. Ojo con ese dato. El arca se cerró 7 días antes de cuando comenzara a llover. Interesante ese dato. Si pudiera, ¿no es cierto?, subrayarlo o aprendértelo de memoria, sería muy interesante. El arca de Noé se cerró 7 días antes de que cuando comenzara a llover. ¿Por qué recalco esto? Porque cuando Jesús se levanta del santuario, la Biblia habla en Apocalipsis 8:1 que en el cielo se hace, ¿no es cierto?, silencio por media hora. Y media hora profética son 7 días literales. ¿Dónde encontramos los 7 días literales? En el arca de Noé. Interesante. Pero volvamos aquí a Mateo. Versículo 33, Mateo 24:33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando ustedes vean todas estas cosas, lo que Jesús, ¿no es cierto?, dice allí en este caso en Mateo capítulo 24, dice ustedes, miren, levanten su cabeza, porque ya ¿no es cierto?, su venida está a las puertas, inminente. Jesús ya no se demora más. Pero mire lo que dice aquí. Y aquí en este versículo quiero detenerme. Dice, de cierto os digo, mira lo que dijo Jesús, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este versículo, el 34, aquí nadie, pero nadie puede refutar esto. Aquí el que lee el versículo de Mateo 24:34, nadie, pero absolutamente nadie puede refutar esto. No lo pueden, es imposible. Pueden darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y pensar, no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque el versículo es claro. Jesús dijo, todo lo concerniente a Mateos 24, Jesús lo acaba de decir. Todo esto, todo, o sea que aquí está hablando de todo, cuando hablamos de todo, Jesús lo dijo aquí, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces la pregunta es,
¿Por qué Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Qué raro, porque los discípulos, qué años que murieron. Juan el Bautista, uno de los primeros mártires junto con Esteban. Juan, el que escribió Apocalipsis, qué años que falleció. Uno de, si no me equivoco, fue el último de los discípulos que falleció, el discípulo amado, Juan, el que se recostaba en los hombros de Jesús. ¿Por qué Jesús dijo entonces, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Queridas amigas, queridos hermanos, aquí hay un secreto demasiado profundo. Aquí hay un secreto, pero demasiado profundo. ¿Saben qué? Busqué, me di el tiempo, de buscarlo, porque hay muchas personas, ¿no es cierto?, que pertenecen a la iglesia y que refutan esto. Pero me di el tiempo de buscarlo porque yo sé que muchas personas que refutan esto estudian muy poco, y no solamente estudian poco, sino que no creen en las fiestas solemnes, que son, ¿no es cierto?, fiestas proféticas del calendario de Dios. Y miren lo que voy a decir ahora. ¿Saben lo que dice el comentario adventista de este versículo? Es que no lo pudieron evitar, tenían que colocarlo. No lo pudieron, o sea, tenían que colocar lo que allí dice. ¿Saben lo que dice textualmente el comentario adventista de Mateo 24, versículo 34? Como ellos dijeron, no podemos, una verdad tan grande, sería ocultar eso, sería como, ¿no es cierto? Ya sería algo catastrófico porque no sería engañar a las personas. ¿Saben lo que dice el comentario adventista? De las que las personas, muy pocos leen esto, pero ellos lo resumen de esta forma. Mira lo que dice. Dice que cuando Jesús dijo estas palabras, si bien en principio, dice en ellos, se refería a la generación, ¿no es cierto?, de los discípulos, dicen ellos después, mira lo que dice, no podemos evitar de decir que Jesús está diciendo claro en este versículo, todo esto acontezca. O sea, de que van a haber personas, dijo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, dice que todas estas cosas se van a cumplir en la última generación. Y usted se va a preguntar, pero ¿cómo el comentario adventista dice esto? Lo puedes buscar tú. Puedes buscar, ¿no es cierto?, en Google el comentario adventista, si no lo tienes en tu casa, Mateos capítulo 24, versículo por versículo, y te vas a dar cuenta lo que dice allí. Dice claramente, dice, no podemos dejar de decir que Jesús, la palabra que usó ahí fue clara. Todo esto acontezca. Todas esas señales que Jesús dio tenían que acontecer, ¿no es cierto?, hasta que esa generación. ¿Cuál generación? La pregunta clave es, ¿cuál generación? Partimos este audio, querida amiga, querido amigo, diciendo, y lo voy a aclarar también, hay muchas personas que están diciendo de que Jesús va a volver en el año 2027. Interesante, muy interesante lo que ellos dicen. Pero vamos a ver bíblicamente una verdad que quizás no te debiera sorprender, pero es una gran verdad. Pero volvamos aquí a este versículo que estábamos aquí. ¿Cuál es la última generación? ¿Cuándo comenzó la última generación? ¿Saben qué? Te voy a decir así y voy a ir al grano. La última generación comenzó el año 1948. ¿Cómo? La última generación comenzó el año 1948. Lo voy a volver a repetir.
Cuando Jesús aquí en Mateo 24:34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, Jesús sabía que en el año 1948, ¿qué pasó el año 1948? Se festejó ahora en este mes. Usted va a decir, pero ¿y qué se festejó en este mes? ¿Saben lo que se festejó en este mes? El día de las trompetas, el día de expiación. Y ahora se va a festejar en unos días más el día del Sukkot. ¿Por qué nombro esto? ¿Saben por qué? Porque en el año 1948 Israel volvió a ser una nación independiente. ¿Cómo? ¿Qué estamos diciendo? En el año 1948 Israel volvió a ser una nación independiente. ¿Sabes tú quién es Israel? ¿Sabes cómo Jesús le llamó a Israel? La Biblia lo dice. Aquí lo dice, en el mismo Mateo 24, dice, mire lo que dice aquí, versículo 32, yo te lo acabo de leer, de la higuera aprender la parábola. ¿Quién es Israel? Es la higuera. Lo dice Isaías capítulo 5, esa higuera, ¿no es cierto?, que Jesús la limpió, que Jesús le sacó las piedras, que Jesús la plantó, que Jesús la regó, que Jesús la cuidó. Fue la higuera que no dio fruto. Israel es la higuera que floreció nuevamente en el año 1948. ¿Saben qué? Antes del año 1948 nadie daba un peso por Israel. Nunca nadie pensó que Israel iba a florecer nuevamente, pero Israel empezó a florecer el año 1948. ¿Cuándo comenzó la última generación que Jesús nombró aquí? El año 1948. La pregunta es, en el Salmos 90 dice, ¿no es cierto?, que las personas más robustas podían llegar hasta 80 años. ¿Por qué nombro este versículo? Porque podríamos pensar de que una generación son 80 años. Nosotros al año 1948 le podríamos sumar 80 años. Interesante. Pero Jesús, mira lo que dijo aquí, dice, pero de cierto os digo que no pasará esta generación. O sea que Jesús está diciendo, esto va a ser un poquito antes. Ahora podríamos pensar, porque hay personas que también están en su derecho y también, ojo, no están equivocadas, que una generación pueden ser 100 años. Siempre antes se pensó que una generación era de 100 años. Pero la cosa, querido hermano, querido amigo, querido oyente, es que si nosotros empezamos a sumar y a restar, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que, ¿saben qué? Que si no me equivoco, estamos en Israel, ¿no es cierto?, ya cumplió 73 años de que es nación independiente. ¿Cuántos años cumplió? Si no me equivoco, 73. Y si me equivoco, sépame disculpar. Este año cumplió 73 años. Y si cumplió 73 años y nosotros pensamos que los más robustos, dicen Salmos 90, van a llegar a 80, podríamos decir fácilmente que antes de 7 años Jesús va a volver a la tierra. Es un dato que le estoy dando. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Usted se debe estar preguntando, pero hermano, ¿y dónde dice la Biblia? En el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, habían profecías que la higuera iba a volver a florecer.
Ojo, ojo con ese dato. Y quiero llevarte ya al último versículo que quiero estudiar contigo. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y aquí quiero ser bien profundo en esto. Mira lo que voy a decir. Muchas personas, y en el video que vi hoy, ¿no es cierto?, que lo sacaron hoy día, no más solamente, dicen que Jesús va a volver el año 2027. Voy a decir lo que pienso y después voy a leer, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura. Primero voy a decir lo que pienso, lo que a mí me parece. Lo que me parece que cuando las personas que dicen que Jesús va a volver el año 2027, se están olvidando de un detalle muy, pero muy grande, que es un detalle bíblico, es un versículo bíblico, que incluso yo he escuchado que ellos mismos lo dicen, pero si ellos mismos lo dicen, veo que no razonan. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dije hace un rato atrás. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Interesante. ¿Sabes tú cuánto duró el ministerio de Elías? Lo dice Santiago, capítulo 5. Duró 3 años y medio. Interesante. Usted se debe estar preguntando, ¿cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? Tremendo. ¿Usted va a decir 3 años y medio? No. Juan el Bautista no duró 3 años y medio. ¿Saben cuánto duró más menos el ministerio de Juan el Bautista? Cerca de 2 años. Usted va a decir, pero ¿y cómo? ¿De dónde sacó eso? ¿Saben por qué el ministerio de Juan el Bautista no alcanzó a durar 3 años y medio? Porque Juan el Bautista fue un mártir. Y en estos 3 años y medio que te los voy a leer ahora, van a haber muchos mártires y Juan el Bautista representa a aquellos mártires, las personas que van a morir en el último tiempo por mantener la verdad, representan a Juan el Bautista, o sea, no van a durar los 3 años y medio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Querida amiga, querido oyente, esto es 100% bíblico. Esto nadie puede refutar esto, nadie, porque esto es bíblico. Lo voy a leer. Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué herida fue sanada? La herida del Papa, la herida de la Iglesia Católica, la herida del Papa. Interesante. Dice que fue sanada y se maravilló toda la tierra, dice, en pos de la bestia. Y mira lo que dice el 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Quiero detenerme en este versículo porque aquí está la profundidad de todo esto. Aquí está la profundidad de todo esto. ¿Saben qué? No sé si reír o llorar. Usted va a decir por qué. Yo no sé cómo la gente, los hermanos, leen la Biblia. No quiero pecar de orgulloso, pero me llego a pellizcar y no entiendo cómo leen la Biblia. Les pregunto a los hermanos de iglesia lo siguiente: ¿ha sanado la herida mortal? No, lógico que no, todavía no. Disculpa que sea tan así, ¿no es cierto?, de las palabras que uso, pero te hago nuevamente la pregunta: ¿ha sanado la herida mortal? No, claramente no. ¿Por qué es un no rotundo? Porque la Biblia, mira lo que dice aquí: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada.
O sea que cuando sane la herida mortal, mira lo que va a pasar. Estamos hablando ahora de que cuando la herida mortal sane, por favor, querido Jesús, en este momento voy a leer algo muy importante para tus hijos. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo toque los corazones de estas personas. En el nombre de Jesús pido sabiduría. Jesús, toca el corazón de cada oyente, que por favor podamos ser entendidos y resplandecer y entender esto. En el nombre de Jesús, amén. Mira lo que dice aquí. Cuando sane la herida de muerte, mira lo que va a pasar. Dice, cuando sane la herida de muerte, disculpa que lo repita tanto, mira lo que va a pasar. Dice, se va a maravillar toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mira lo que dijeron ellos, que cuando la herida mortal sane, se van a hacer una pregunta. ¿Quién como esta bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Tremendo. Y mira lo que dice el versículo 5, que aquí está el clave. Dice, también se le dio, ¿no es cierto?, a la bestia, se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. Aquí está la respuesta. Esta bestia que va a sanar y que la tierra se va a maravillar y que la tierra va a decir quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Mira lo que dice el versículo 5. También a esta bestia se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cómo leemos la Biblia? Se le dio autoridad a esta bestia después que esa herida mortal sane 42 meses. Por favor, no podemos ser tan duros. 42 meses son 3 años y medio. Querida amiga, querido oyente, ¿por qué digo esto? ¿Por qué leo esto? Quiero decirte lo siguiente, y aquí ya viene el resumen. Disculpa que ya me alargué mucho, discúlpame. Aquellas personas que están diciendo que Jesús va a volver el año 2027, son esas mismas personas que yo las he escuchado en sus predicaciones, que dicen muy bien lo que dicen, que la persecución va a durar 3 años y medio. Lo mismo que le pasó a Elías, lo mismo que le pasó a Jesús. 3 años y medio, y lo mismo que pasó en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Porque Tito y sus soldados aparecieron ¿cuándo? Primero apareció Sestio Galo con sus soldados ¿cuándo? A mediados del año 66. 3 años y medio después apareció Tito y destruyó Jerusalén. ¿Cuánto va a durar la persecución? 3 años y medio. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, esto es lo más importante que voy a decir en este audio, a pesar de que dije muchas cosas bíblicas importantes. Mira lo que voy a decir. 1 más 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 más 1? Es 2. Lógico. Entonces, si yo digo que Jesús va a volver el año 2027, tengo que restarle 3 años y medio al año 2027, porque la persecución va a durar 3 años y medio. ¿Es lógico lo que estoy diciendo, sí o no? Lo voy a repetir. Si yo digo que Jesús va a volver el año 2027, tengo que restarle 3 años y medio. ¿Eso sabe lo que significaría? Que en este año, o a más tardar, pero ya a más tardar, el año 2024, debiera ya estar la ley dominical. Lógico que sí, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice Apocalipsis 13, versículo 5. Esta bestia, cuando sane su herida,
va a durar 3 años y medio. Y no te va a dejar comprar, no te va a dejar vender, te va a matar a aquellos que no se pongan a marca de ellos. Queridas amigas, queridos hermanos, aquellas personas, y me parece muy raro que no razonen, que dicen que Jesús va a volver el año 2027, saben muy bien, porque ellos mismos lo predican, que la persecución va a durar 3 años y medio. O sea que en este año ya una ley dominical tendría que empezar a entrar en vigencia y la persecución tendría que ser feroz. La pregunta es, ¿cuánto falta para la ley dominical y este imperio de la bestia empieza a dominar por 3 años y medio? ¿Saben qué? Quiero contarles algo antes de terminar, muy cortito. Tengo, ¿no es cierto? Allí en la casa de mis padres hay una Biblia católica. ¿Saben lo que dice la Biblia católica de este versículo de Apocalipsis 13? ¿Saben lo que dice? Abajito como título. ¿Saben lo que dice? Te va a sorprender. Dice como abajo de estos versículos, dice, el imperio del anticristo va a durar 3 años y medio. El imperio del anticristo va a durar 3 años y medio. Ya hemos hablado muchas cosas, dije que el audio iba a ser corto, este video va a ser corto y al final ya me alargué, ya van como 30 minutos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer tu rostro sobre nosotros y tenga misericordia, que podamos ser, como dice Daniel, entendidos y resplandecer. Hay un versículo en Tesalonicenses, lo puedo buscar enseguida antes de terminar, que es un versículo que muchos lo sacan. Dice lo siguiente, mira lo que dice. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1, mira lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con, con- como dolores de la mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Algunas personas dicen, muchos predicadores dicen, no, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Falso, va a venir como ladrón en la noche para los impíos. Pero mira lo que dice aquí el 4. Mas vosotros, hermanos, no estás en tiniebla. Yo me pregunto, tú que vas a la iglesia todos los sábados, ¿estás en tiniebla? ¿Para que aquel día te sorprenda como ladrón en la noche? ¿Estás en tiniebla, hermano? Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Somos hijos, no somos hijos de la noche, sino hijos del día, hijos de luz, como dijo Daniel, resplandeciente, los entendidos. ¿De qué parte vas a estar tú? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Aquí solamente van a haber dos grupos, los que estén en tinieblas y el día del Señor los va a sorprender, y los entendidos, los que estén viviendo en la luz, el día del Señor no los va a sorprender, porque van a saber el día y la hora y el momento exacto que Jesús va a volver. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.